Dice la palabra, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hace, no sé, no me acuerdo si la semana pasada prediqué de la obediencia de la fe, si se acuerda. Hoy vamos a hablar de la justicia de la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que él iba a ser heredero, ¿sí?, del mundo, sino por la gracia de la fe. Y, y yo busqué qué es la justicia de la fe, ¿sí? Y vea lo que dice. Dice, la justicia de la fe es la doctrina cristiana central del creyente, de los creyentes que son declarados justos ante Dios, no por sus propias obras, sino por la fe en Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta y pagó por los pecados de la humanidad, imputando su justicia a los que creen, lo cual resulta en perdón, paz y una nueva vida de obediencia guiada por el amor y por el Espíritu Santo, no por ley. Eso es lo que encontré en Google, hermanos. Digo, wow, ¿sí? Para mí me llena de satisfacción. Me llena, hermanos, a mí me llena de satisfacción esta frase, estas palabras que yo leí, ¿sí? La justicia de la fe, ¿sí? Mire, Abraham, hermano, dice la palabra que creyó a Dios, su fe le creyó a Dios de una manera, como decía la semana pasada, le creyó a Abraham de una manera, hermanos, que no podemos, a lo mejor tú y yo no creeríamos. Escuchó la voz solamente, no conocía a Dios, escuchó una voz que le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, que te voy a dar una descendencia y vas a ser bendición para muchas familias de la tierra. Dice aquí, la palabra dice que iba a ser heredero del mundo. Y él escuchó y dice, wow, yo sé que es alguien especial. No cualquiera me está hablando, no cualquier persona me está diciendo esas palabras. Así que empieza su caminar, ¿sí? Y esa fe, hermanos, esa fe que él tuvo, le fue contada por justicia. Le fue contada, su fe le fue contada por justicia, ¿sí? Eso es la justicia de la fe. Él creyó, ¿sí?, de una manera, él no veía nada. Su cuerpo dice que ya estaba viejo, pero aún así creyó, ¿verdad? Aún tuvo la esperanza de que él iba a poder tener una descendencia. Claro que en su momento, hay momentos donde de debilidad de la vida de Abraham y Sara, donde a veces llegaba la duda, como a cualquiera de nosotros, pero aún así, él siguió creyendo de una manera, hermanos, que su fe le fue, dice la Biblia, le fue contada por justicia. Dice, Abraham le creyó a Dios. Eso, hermano, de creer. Necesitamos creer, hermano. Mire, estamos en la iglesia desde hace años y a veces no creemos todavía, hermanos, lo que Dios dice. La fe se nos vuelve difícil y no creemos. Entonces Abraham cree, dice, Dios le muestra las estrellas y le dice, así va a ser tu descendencia. Le cree a Dios que sí se podía y que Dios le iba a cumplir la promesa que Dios le había prometido. Le fue contada por justicia su fe. Y Dios le concedió lo que él quería. Pero mire lo que sucede. Si usted lee el capítulo 4 de Romanos, Pablo explica sobre toda esa promesa de Abraham, ¿sí? Que cuando él cree a Dios, Dios hace un pacto con Abraham en ese momento. Porque tú me creíste, ahora vamos a hacer un pacto. Y dice, o Abraham se tenía que circuncidar
y toda su descendencia tenía que circuncidarse. Eso era un sello, dice la Biblia. Era un sello. La circuncisión fue un sello, ¿sí?, de que Abraham creyó y que Dios le iba a cumplir, ¿sí?, esa promesa que Dios le había dado. Entonces él creyó, hermano. Antes de tener las cosas, él creyó. Antes de que llegara Isaac, él creyó. Antes de que llegara la promesa, él creyó. Y antes de que creyó, bueno, en el momento en que cree, él no está circuncidado, ¿verdad? Él cree y Dios le dice: vas a ser mi amigo, ¿sí? Hagamos un pacto. Pero él ya creyó. Entonces cuando él ya creyó, entonces le dice: hay que sellar ese pacto. Ahora te vas a circuncidar. Tiene que haber dolor, sangre, ¿sí? Te vas a circuncidar. Esa circuncisión va a ser un sello entre tú y yo, ¿sí?, de que creíste la promesa. ¿Cuántos creen en la promesa, hermanos, de para Dios? ¿Sí? Pablo dice: pero esto de creer fue antes de la circuncisión, para que tú y yo, como gentiles y que no estamos circuncidados, esta justicia de la fe viniera a nosotros. Y hermano, esto lo explica Pablo bien. Y dice: Abraham, antes de ser circuncidado, él creyó para los gentiles. Para los gentiles, para aquellos que no son judíos. Y después se halla un pacto donde se circuncida y se hace un pacto, y es el sello, ¿sí?, de la promesa de que él creyó, ¿sí?, para los que están circuncidados, porque después en adelante todos los pueblos de Israel se iba a circuncidar, ¿sí? Y era un pacto, era un sello que tenía que hacerse, o no sé si hasta la vez se hace, ¿sí? O sea que en ese momento se repartió la promesa para los gentiles y para los judíos. Entonces la promesa, hermanos, de la fe para nosotros se cumple en Jesús, ¿verdad? Se cumple en Jesús. Amén. Entonces la fe, hermanos, es, ¿qué dice? Jesús, hermano, dice que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Murió por nuestros... Mire, vamos a leer Romanos 4:25 más. Ya, ese es el final del capítulo 4. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay dos cosas aquí, hermano. Dice que Jesús murió por nuestros pecados. Ya murió, tuvo que morir y pagó el precio por nuestros pecados. O sea, si Jesús, hermanos, no hubiese resucitado, no hubiese justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, a lo mejor dice que Él pagó el precio por nuestros pecados. Al morir, la deuda que usted y yo teníamos espiritual con la deidad, con Dios, esa deuda se canceló cuando Jesús murió, cuando Jesús expiró. Usted ya quedó totalmente libre, ya no debe nada. Sus pecados le son perdonados. Pero ¿qué cree? Usted dice: yo no, pues hoy, Señor, hoy Dios me perdonó mis pecados, ¿verdad? Ya el Señor me perdonó mis pecados hoy, porque ya murió. Pero mañana, ¿qué sucede? Pasado mañana, se le olvidó y volvió a cometer los mismos errores de ayer. Dice que Jesús se entregó una vez y para siempre. A través, hermanos, dice que Dios resucitó a Jesús
para nuestra justificación. Usted es justificado. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, ¿sí? Si Jesús no hubiera resucitado, usted no hubiera sido justificado. Solamente perdonado, pero no justificado. No hubiese justificación, hermano. ¿Qué es la justificación? Ahora Dios lo declara santo a usted. Lo declara justo. Aunque usted peca, falla, Dios lo declara justo. Por eso Jesús tenía que resucitar, hermano, ¿sí? Esa es la justificación. Y debemos creerlo. Mire, y cuando Pablo, hermanos, habla en una de sus cartas, porque hay una lucha, hay una pelea entre hombres que no creen en la resurrección y hombres que sí creen en la resurrección. Y hay un pleito ahí. Dice, si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Sí. No pudiésemos declararnos santos, hermano, ¿sí? Si fallamos hoy, pues a lo mejor Dios pagó por nuestros pecados, pero volvemos a pecar, volvemos a fallar y ya no hubiese una justificación. Entonces con esto, hermanos, debemos tener la certeza, hermanos, de que usted y yo somos perdonados y somos declarados justos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, hermano, ¿sí? Usted peca hoy, a lo mejor, esperemos que no, ¿verdad? Usted ya es perdonado. Pero no solamente perdonado, también es justificado nuevamente. Dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. He visto películas donde ponen en controversia el que Jesús haya resucitado. Y yo analizo, ¿verdad? Yo analizo y digo, si Jesús en realidad no hubiese resucitado, ¿sí? Todo esto, hermanos, que hemos vivido o que vivimos desde que conocemos a Dios y nos acercamos a Dios, hubiera sido en vano, ¿verdad? Hubiera sido en vano. Lo que creemos, nuestra fe, se hubiera de venir abajo, ¿sí? Pero ¿qué cree, hermano? Jesús sí resucitó. Jesús sí resucitó, hermano, ¿sí? Un día vamos a ir a Israel y vamos a ver esa tumba vacía. Vamos a ver esa tumba vacía. ¿Quién quiere Israel conmigo? Vamos a ir, hermano, y vamos a ver esa tumba vacía, porque, hermanos, está vacía. Jesús no está ahí, resucitó. Era necesario que resucitara para que usted y yo pudiésemos entrar al trono de la gracia y podernos presentarnos delante de Dios y que Dios viera a Jesús en nosotros. Era necesario, ¿sí? Era necesario. Dios tenía que justificarnos, hacernos justos. Era necesario. Así que Cristo, hermanos, resucitó al tercer día para justificarnos. Esa es la razón, hermanos, de que Jesús haya resucitado. Amén. Mire, vamos a leer el Salmo 89:14. Amén. ¿Alguien que me ayude a leerlo, porfa? Amén. La justicia y ¿cómo dijiste primero? La rectitud. Aquí dice el derecho. La justicia y la rectitud dice que son ¿qué? El cimiento del trono de Dios. La justicia y el derecho
son el cimiento, ¿sí?, del trono de Dios. Y lo que está enfrente, ¿qué es? Tachito ahí dice. ¿Y quién es la verdad? La misericordia, ¿sí?, su amor, su gracia están delante de Él, ¿sí?, y la verdad delante de su rostro, ¿sí? Pero el cimiento, hermanos, es la justicia de Dios. O sea que, hermanos, que el reino de Dios tiene que ver con la justicia, hermanos. Dice una parte en la Biblia que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de ¿qué? De justicia, ¿sí? De justicia. Hermano, se tenía que hacer justicia, porque es el cimiento, hermanos, del trono de Dios. Había que hacerse justicia, porque usted y yo, hermano, no podemos obedecer la ley, porque usted y yo, hermano, no podemos pagar el precio por nuestros pecados. O sea, no podemos. Entonces, pero tenía que haber justicia, y entonces Jesús es el que se pone en nuestro lugar, y Él paga por nuestras transgresiones, por violar la ley, por no hacer lo correcto. Mire, Jesús, hermanos, viene y pareciera que la ley como que Él la rechaza y todo, ¿no? Pero no, Él vino a cumplir ese mandato, esa ley, Él la vino a cumplir por nosotros. Esos 10 mandamientos, hermano, que se dieron en el monte Sinaí, ¿sí? Esos 10 mandamientos, esas leyes que se constituyeron después, Dios las vino a cumplir, hermanos, por nosotros, ¿sí? Dios vino a cumplir esa ley. Cuando Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo; si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Hermano, nadie lo puede hacer entre nosotros, ¿sí? ¿Te imaginas cómo viniéramos a la iglesia, hermanos, si realmente hiciéramos eso? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cómo vinieras a la iglesia? No pudieras. No pudiéramos. Viniéramos ciegos, hermano, sin manos, sin pies. No viniéramos a la iglesia, hermanos. No tuviéramos un tiempo así. Pero gracias a Dios, hermanos, que Jesús, Él dice, yo sí puedo, ¿sí?, dar todo mi cuerpo, ¿sí?, mutilar mi cuerpo, sangrar mi cuerpo por ti. Así que usted y yo, hermanos, debemos de vivir con la certeza de que usted es justo. Cuando usted mire, hermano, en Proverbios hay un versículo que dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables. El que condena al justo son abominables, ¿sí?, cometen pecado. Aquel que condena a un justo es ¿qué? Abominable. Y usted muchas veces, yo he escuchado, me acuerdo cuando mi papá, él era católico, cuando él era católico, él caminaba de rodillas en la iglesia una vez al año hasta el altar y decía, yo pecador, ¿sí? Ya estaba grande y mi papá, pues, y era muy creyente, ¿verdad? Cuando usted no se considera justo, cuando usted se culpa, hermanos, así, se considera culpable, a Dios no le gusta eso, hermano. A Dios no le gusta que ni usted mismo se condene. Muchas veces, hermanos, a veces condenamos. Mira, bueno, yo antes así hacía porque así me lo enseñaron y yo aprendí así de la religión. No, aquel se va a ir al infierno, ¿ve? El hermano, ¿ve? Que es supuestamente bien santificado, bien santito. Miras,
o sea, va a ir al infierno. Y yo lo condenaba, yo lo mandaba al infierno, hermanos. Pero dice Dios, bueno, eso es abominable, eso es pecado también. No me agrada. Pero a veces escuchaba también decir, no, pues yo soy pecador, yo esto, yo lo otro, y me condenaban, o me condenaba a mí mismo, ¿sí? Eso también, hermanos, a Dios no le gusta. A Dios, hermanos, para Dios es algo peor que el pecado, que usted se condene usted mismo. ¿Cuántos de ustedes, si Cristo viene hoy, cuántos de ustedes se van al cielo? Amén. Mi esposa dice, me estaba contando, dice, vi un video en YouTube, no, en Facebook, donde ponen a Jesús en el trono con su libro de la vida, y muchos van haciendo fila ahí y van llegando, Señor, está mi libro ahí, perdón, está mi nombre escrito ahí en tu libro de la vida, por favor que sí esté escrito. A ver, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Emanuel. A ver, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo fulano de tal. Ya ver, aquí estás, pero mira, ve, mentiste. ¿O no está? Porque no estaba. No estaba. ¿Por qué no está? No, porque fuiste un mentiroso, engañaste. Así que al lago de fuego, al infierno. A ver, no, pero no, pues pequé, fallé, no, pues al infierno. Y digo, si fuera así, hermano, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría ser salvo? Nadie, hermano. Pero Dios dice que nos ha entregado la gracia, nos ha entregado la salvación gratuitamente, ¿sí? Nos declaró justos porque nos ama, ¿sí? Y Él dice que no debemos condenarnos ni nosotros mismos. O sea, usted no debe dudar, hermano, de su salvación. Usted no debe dudar de que Cristo, hermano, pagó por usted y lo ha llamado santo, lo ha justificado, ¿sí? Esa es la justicia de la fe, que usted se declare justo, hermano, ¿sí? Abraham es lo que entendió. Abraham dice, yo lo voy a creer. Él no lo hizo bajo una ley, no creyó bajo una ley. Desafortunadamente nosotros cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos conociendo una ley, pero Él no lo hizo así. Él no lo creyó bajo una ley, lo creyó sin ley. ¿Verdad que lo leímos al principio? Que dice, Abraham creyó, pero no por la ley. Creyó, ¿sí? Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Hermano, nosotros no creemos, si nos basamos en la ley, pues no podemos, no podríamos. Nos basamos en la gracia que Jesús pagó nuestros pecados y aparte nos justificó. Esa es la justificación, hermanos, de la fe. No dude de la fe, hermanos, ¿sí? No dude. Tenga fe, ¿sí? Decía el domingo pasado, obedezca, sea obediente a la fe. Sea obediente a la fe, hermano, y declárese justificado. Usted todas las mañanas, hermanos, debería levantarse de su cama y decir, soy justificado, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo el tiempo así usted lo hubiera de decir, todos los días hubiésemos de decirlo, agarrar ese hábito de decir, levantarme en las mañanas y decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo estoy justificado, en Jesús estoy justificado, ¿sí? Hermano, y eso es gracia, amén. Eso es gracia. Vamos a leer Isaías 54:13, por favor.